El Dr. Tedros comenzará con una actualización. Luego de dar sus observaciones iniciales, habrá tiempo para preguntas. Si nos estás viendo por Zoom, por favor utiliza el icono de levantar la mano para ponerte en fila para hacer tu pregunta. Si estás conectado por teléfono, por favor utiliza el 9 en tu teclado para indicar que quieres hacer una pregunta. Me disculparé ahora mismo con quienes no han podido hacerlas. Tenemos a más de 260 personas en la fila conectándose y haciendo preguntas. Entonces, debemos restringir esta conferencia para anunciar a nuestros oradores para que puedan seguir con lo que les corresponde. Ahora le daré la palabra al Dr. Tedros. Gracias, Margaret. Buenos días, buenas tardes y buenas noches en donde sea que estén. La pandemia continúa causando estragos masivos, no solo en la salud, sino que en muchos ámbitos de la vida. Ayer, el gobierno de Japón y el Comité Internacional Olímpico tomaron una decisión difícil pero sabia: posponer los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Le agradezco al primer ministro Abe y a los miembros del COI por hacer este sacrificio de proteger la salud de los atletas, espectadores y funcionarios. Esperamos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del próximo año con ansias, los que esperamos que sean una celebración incluso mayor y mejor de nuestra humanidad. Hemos superado muchas pandemias y crisis antes. Superaremos esta también. La pregunta es, ¿qué tan alto es el precio que pagaremos? Ya hemos perdido más de 16,000 vidas. Sabemos que perderemos más. ¿Cuántas más será determinado por las decisiones y acciones que tomamos ahora? Para disminuir la propagación del COVID-19, varios países han contribuido o introducido medidas sin precedentes con costes sociales y económicos significativos, cerrando escuelas y negocios, cancelando eventos deportivos y pidiéndole a la gente que se queden en sus casas seguras. Entendemos que estos países están intentando evaluar cuándo y cómo podrán reducir estas medidas. La respuesta depende de lo que hagan los países. Las medidas están vigentes. El pedirle a las personas que se queden en sus casas y disminuir el movimiento de la población es comprar tiempo y reducir la presión en los sistemas de salud. Pero estas medidas por sí solas no extinguirán la pandemia. El objetivo de estas acciones es poder tomar medidas más precisas y concretas que son necesarias para detener la transmisión de la enfermedad y salvar vidas. Instamos a todos los países que han tomado medidas de cuarentena a utilizar este tiempo para atacar el virus. Hemos creado una segunda oportunidad. La pregunta es, ¿cómo la utilizarán? Hay 6 acciones claves que recomendamos. En primer lugar, tenemos expandir, entrenar y desplegar sus sistemas de salud y las fuerzas laborales sanitarias. En segundo lugar, implementar un sistema para encontrar todos los casos sospechosos a nivel de comunidad. En tercer lugar, aumentar la producción y la disponibilidad de exámenes. En cuarto lugar, identificar, adaptar y equipar las instalaciones que se utilizarán para tratar y aislar pacientes. En quinto lugar, desarrollar un proceso y un plan claro para el contacto en la cuarentena. Y finalmente, el número 6, reenfocar a los gobiernos para suprimir y controlar el COVID-19.
Estas medidas son la mejor forma para suprimir y detener la transmisión, para que cuando se levanten las restricciones, el virus no rebrote. Lo último que necesitan los países es volver a abrir sus escuelas y negocios solo para ser forzados a cerrarlos de nuevo por un rebrote. Las medidas agresivas para encontrar, aislar, examinar y tratar pacientes no solo son las únicas formas más rápidas para levantar las restricciones económicas y sociales extremas, sino que son también la mejor forma de prevenirlas. Más de 150 países y territorios aún tienen menos de 100 casos. Por tomar las mismas acciones agresivas ahora, estos países tienen la oportunidad de prevenir la transmisión en sus comunidades y evitar algunos de los costos económicos sociales más severos que se han visto en otros países. Esto es especialmente relevante para los países más vulnerables cuyos sistemas de salud pueden colapsar con la cantidad de pacientes que hemos visto en algunos países. Hoy me uní al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el secretario general de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, y la directora ejecutiva de la UNICEF, Henrietta Fore, para lanzar un recurso humanitario global para apoyar a los países más vulnerables que ya han sufrido años de crisis humanitarias. Esto es mucho más que una crisis de salud. Y estamos comprometidos para trabajar con la ONU para proteger a los países más vulnerables del virus y sus consecuencias. También le damos la bienvenida al secretario general para el cese del fuego mundial. Todos enfrentamos una amenaza común y la única forma de derrotarla es uniéndonos como una humanidad, porque somos una raza humana. Estamos agradecidos con los más de 200.000 individuos y organizaciones que han contribuido con el Fondo de Respuesta Solidaria para el COVID-19. Desde que lo lanzamos hace menos de 2 semanas, el fondo ha juntado más de 95 millones de dólares americanos. Me gustaría agradecer a GSK por su aporte generoso de 10 millones de dólares americanos hoy. Aunque estamos especialmente preocupados de los países vulnerables, todos los países tienen poblaciones vulnerables, incluyendo a las personas mayores. Ellos tienen la sabiduría colectiva de nuestras sociedades. Son miembros valiosos de nuestras familias y comunidades. Pero ellos están más en riesgo de tener complicaciones severas con el COVID-19. Escuchamos a las personas mayores y a quienes trabajan con y para ellos, para identificar cómo apoyarlos. Necesitamos trabajar juntos para proteger a los mayores del virus y así asegurar que sus necesidades son cubiertas de comida, combustible, medicamentos recetados e interacción humana. La distancia física no es lo mismo que la distancia social. Necesitamos siempre saber cómo están nuestros padres, vecinos, amigos o familiares que viven solos o en asilos, para que así sepan cuántos son amados. Todo esto es importante, siempre, pero lo son aún más durante esta crisis. Finalmente, la pandemia del COVID-19 ha destacado la necesidad de la comunicación creativa y contundente de la información de salud. El año pasado, la OMS anunció nuestro Festival de Cine de Salud para Todos. El volumen, calidad y diversidad de las entradas superaron por mucho nuestras expectativas. Recibimos más de 1.300 entradas de 110 países.
Y hoy anunciamos una lista de 45 cortos excelentes acerca de temas de salud vitales. También anunciamos un panel distinguido de jurados que juzgarán esta lista, cuyos ganadores serán anunciados en mayo. Mostraremos todos estos videos en las próximas semanas en nuestro sitio web y redes sociales. En estos tiempos difíciles, el cine y otros medios son otra forma poderosa, no solo de comunicar mensajes de salud importantes, sino que de administrar una de las medicinas más poderosas, la esperanza. Gracias. Gracias, Dr. Tedros. Ahora abriremos espacio para las preguntas. Como mencioné con anterioridad, un poquito de registro. Si están conectados vía Zoom, por favor, utilicen el icono de levantar la mano para entrar en la cola. Si están conectados desde el teléfono, por favor, aprieten *9 en el teclado. Por favor, mantengan las preguntas a una sola, háganlas la más corta posible, porque hay muchas personas que necesitan hacer sus preguntas. De hecho, tenemos muchas preguntas que quedaron pendientes del lunes, y ahora voy a leer una pregunta de Simon Ateiba, porque él ha estado esperando, creo que 3 oportunidades para hacer esta pregunta. No lo puedo ver en la cola, así que la leeré en alto por él. Así que Simon, espero que si estás en Twitter puedas verla. Entonces, la pregunta es de Simon Ateiba del Today News de África. Simon le pregunta al Dr. Tedros que la pandemia del coronavirus se está expandiendo rápidamente en África y amenaza con abrumar nuestros frágiles sistemas sanitarios. El Centro para el Desarrollo Global, de Washington, D.C., advierte que si los países desarrollados no apoyan a otros, esta pandemia no será derrotada. ¿Qué tipo de asistencia puede otorgar la OMS para asistir a África antes de que sea muy tarde? Puedo comenzar yo en reemplazo del Dr. Tedros. La OMS tiene oficinas en cada país en África. Los representantes de cada país han estado apoyando a otros países por muchos años. Además de esto, el Dr. Boetti ha buscado ayudar a países en cuanto a planificación. Hemos apoyado el proceso de plan de acción nacional, envío de equipos de protección personal, envío y despacho de test. Trabajamos con el CDC de África para aportar con técnicas en todo el continente africano. Estamos trabajando en aumentar la capacidad y vigilancia en centros clínicos y apoyar con la mejora de las cadenas de distribución. Es un desafío, es una situación desafiante para todos los países en África y también para la comunidad internacional. Pienso que para todos los países necesitan apoyo. Estamos lidiando con una gran crisis y debemos proteger el sur de África para que todos estemos a salvo. Muchas gracias. Gracias, Mike. El número de casos en la África subsahariana es cerca de 1.600 casos aproximadamente. Y si vemos al número de casos, esta es de hecho una buena oportunidad para poder aplicar las 6 recomendaciones que he entregado, lo que significa cortar el brote de raíz. Se pueden hacer tests, se puede aislar en cuarentena a los pacientes, mientras el número de casos sigue siendo bajo. Entonces, lo primero es creer que esto está en sus manos, que ellos pueden hacer algo para detenerlo lo más pronto posible. Pero luego, por supuesto, tenemos una responsabilidad global como humanidad y especialmente aquellos países, como por ejemplo los que conforman el G20, que enviaremos mañana, deben ser capaces de apoyar otros países en todo el mundo, no solamente de la África subsahariana, sino que en todo el mundo, ya sea con bajos o medianos ingresos. Porque solamente a través de la solidaridad podremos apoyar a estos países.
Desde el lado de la OMS hemos comenzado lo más pronto posible para apoyar a estos países al darles equipos de test y también hemos dado estos kits de estos equipos de test a más de 120 países y una buena cantidad son del continente africano. También equipos de protección personal. La mayoría de estos países, como mencioné, son de África y la OMS continuará apoyando a los países que necesitan de nuestra ayuda. Estamos negociando con muchas partes interesadas para incrementar nuestra capacidad logística y continuar apoyando a los países como lo hemos estado haciendo. Muchas gracias, Dr. Tedros. La siguiente pregunta es de Yamil, de Brasil. Alguien también ha estado esperando por esta pregunta hace un tiempo. Por favor, Yamil. Dr. Tedros, soy Yamil de la televisión en Brasil. Mi pregunta es nuevamente sobre el presidente Bolsonaro y lamento insistir con esto, pero sus comunicados durante el día de ayer, en la noche y los días anteriores, ¿están realmente las vidas de los brasileños en riesgo? ¿Le pediría al presidente que cambiara su postura y tomara responsabilidad? Muchas gracias. Creo que hemos hablado de problemas como este antes. Confiamos en que todos los gobiernos tomen las medidas adecuadas y manejen la salud pública de una buena manera, pero también comprendemos los problemas particulares que cada país enfrenta al proteger los sistemas sociales o de economía. Pero debemos enfocarnos primero en derrotar a esta pandemia y salvar vidas. Tal vez sea repetir lo que ya dije con anterioridad, pero nuestro consejo para todos los países, por supuesto, muchos países ya han estado tomando medidas comunitarias grandes como cerrar escuelas, restringir movimiento, pedirle a los ciudadanos que se queden en sus casas y todas las posibilidades para poder tener el distanciamiento físico. Esto es muy importante, pero al mismo tiempo también hemos propuesto 6 acciones que también aplican a cualquier país, y esto es lo que hemos dicho. Hay países, 150 países con menos de 100 casos, y deben ser muy serios en este punto, cuando todavía tienen menos cantidad de casos. Y lo primero que deberían hacer es expandir y formar a sus trabajadores de salud en sistemas de salud y salud pública. Y también deberían implementar un sistema que tenga un enfoque en encontrar a los casos sospechosos dentro de la comunidad. Y esto es para todos los países, incluso aquellos países que no tienen casos. Algunos no han reportado ningún caso. Y también sugerimos que los países incrementen la producción, la capacidad y disponibilidad para hacer más pruebas. Y por supuesto, la recomendación sería identificar y adaptar infraestructuras sanitarias para cualquier eventualidad. En algunos países, el número de casos ha incrementado muy alto y saturado el sistema porque no han estado preparados. Y ha sido muy difícil dar apoyo a pacientes que han ido al hospital para recibir asistencia. Entonces, preparar el sistema es muy importante para cualquier país, incluso aquellos que no han reportado casos o han reportado menos de 10 casos, aquellos que han reportado menos de 100 casos, por ejemplo, o más de 100 o más de 1000 casos. Y los casos confirmados deberían ser aislados. Y esta es la misma recomendación para cada país. Y la otra recomendación muy importante es que tenemos que tener a los gobiernos trabajando.
Porque esta pandemia no se puede detener con solo un sector. Debemos tener los sectores más relevantes trabajando juntos para suprimir y controlar esta pandemia. Y no solamente el enfoque propio del gobierno, también decimos que necesitamos la confianza de la comunidad y las comunidades deberían movilizarse y dar su aporte, porque este es de importancia para todos y responsabilidad de todos. Entonces, junto con nuestra recomendación que creemos aplica a todos los países, debemos decir que este virus es muy peligroso. Ya hemos contado más de 16.000 muertes. Si lo recuerdan, hemos estado diciendo por más de 2 meses ya, este virus es el enemigo público número 1. Es un virus peligroso. Y lo hemos dicho, se lo hemos dicho al mundo, que la ventana de oportunidades se está haciendo más pequeña y el tiempo de actuar era de hecho hace más de 1 mes. Esto es lo que hemos dicho. Pero aún creemos que hay oportunidad. Creo que desperdiciamos las primeras oportunidades, pero decimos ahora, mi mensaje es bastante claro que esta es una segunda oportunidad que no deberíamos desperdiciar. Y deberíamos hacer todo para suprimir y controlar este virus. Y esta es una responsabilidad de todos, especialmente de los políticos. El liderazgo político es clave y tienen que ser capaces de movilizar comunidades para que hagan lo correcto para suprimir y controlar esta pandemia. Muchas gracias, Dr. Tedros. Ahora vamos a Italia. Tenemos a Duilio Madia de la televisión pública italiana Ariare. Duilio, ¿estás ahí? Duilio. Sí, estás ahí. Por favor. Estoy aquí. Bueno, hay un mal retorno. Duilio, por favor, di tu pregunta si puedes. Si no, yo la leeré porque sí tengo un texto en tu pregunta. Bueno, creo que parece que no lo podemos escuchar. Leeré la pregunta. Duilio quería saber qué hace o qué piensa la OMS acerca de los exámenes y la vigilancia activa en Italia en esta etapa. ¿Qué deberían estar haciendo con respecto a esto? Creo que, bueno, hablamos de hecho con autoridades en Italia. Les estábamos aconsejando. También estábamos hablando con el director regional, con Hans Luger. Este es un problema. Italia ahora está desglosando su problema y está intentando ver estos problemas en cuanto a dónde están. Podrán ver que hemos hablado de esto aquí. Tenemos que desglosar el problema. No podemos ver un país como una entidad completa. Tenemos que desglosar el problema, ver la geografía local y cuál es la situación a cada nivel y después decidir la mejor táctica. Hay algunas partes, por supuesto, donde la transmisión es muy intensa y es muy difícil manejar todo esto. Sí hay un intento de salvar vidas y por esto están las medidas de cuarentena para intentar suprimir la infección, pero sí hay partes donde la transmisión no es tan intensa, donde hay una mayor posibilidad de evitar lo peor que ha pasado en las partes del norte de Italia. Entonces creo que nuestros colegas italianos están intentando mejorar, están entrenando a sus funcionarios, están detectando los casos sospechosos, quieren también aislar estos casos, pero entendemos que en algunas áreas, justo en el epicentro, es difícil hacer esto cuando tienes a tanta gente y cuando tienes el sistema de salud con tanta presión. Así que sí admiramos a nuestros colegas en Italia
son héroes y están peleando muchísimo contra este virus en representación de su gente y el mundo. Y apoyamos la forma en la que están separando los problemas. Y haremos todo lo posible para apoyarlos. Gracias. Si pudiese agregar algo, más allá de Italia, creo que hay muchos países que están viendo esta situación y la situación parece bastante abrumadora. Entonces, ver los exámenes es algo fundamental que tiene que ser mejorado. Y los escuchamos. Estábamos hablando por teléfono con nuestros colegas todos los días que nos dicen, esto parece imposible, esto no es algo que podemos hacer. ¿Qué deberíamos hacer? Hemos sido bastante claros con que es crítico que sepan dónde está el virus, encontrar todos los casos sospechosos, hacer los exámenes. Y con esto pueden romper las cadenas de transmisiones, pero cuando la situación es tal que tienen tanta transmisión, tienen que priorizar estas acciones para poder separar el problema, como Mike dijo. Encontrar esos límites para saber dónde está este brote para poder controlarlo. Y tomando estas decisiones difíciles para poder encontrar estos casos. Como el director general dijo, estas medidas de cuarentena que han implementado muchos países, hemos escuchado más y más de países que implementan estas medidas. Esto les compra tiempo y este tiempo tiene que ser utilizado apropiadamente. Y este tiempo tiene que ser utilizado para reforzar sus fuerzas sanitarias para poder dividir el problema en algo que se vuelve más manejable. Tenemos guías en nuestro sitio web para que trabajen con todos los países. Da guías acerca de las consideraciones que pueden tomar si están en casos de grupos, para así llevarlos de transmisiones en la comunidad, a grupos de casos, a cadenas individuales de transmisión, para que esta transmisión pueda ser suprimida y controlen los brotes. Los escuchamos, entendemos que esto es abrumador en muchos casos, pero hay cosas que sí pueden hacer para suprimir la transmisión y salvar vidas. El compromiso del gobierno italiano es increíble y hemos visto cómo va esto. No solo eso, la cooperación de los ciudadanos de Italia es también asombrosa. Creo que esto tendrá resultados y eso es también lo que cree la OMS. Como se dijo antes, haremos todo lo posible para apoyar. Ahora tenemos buenas señales. Tuvimos una discusión con expertos en Italia y esperamos que puedan progresar. Pero estoy muy feliz porque Italia está haciendo todo lo que puede. Gracias, Dr. Tedros. La siguiente pregunta es de Catherine Finken-Bakonga. Lo siento. Catherine, ¿me puedes escuchar? Sí, ¿me escuchas a mí? Sí, por favor. Bueno, buenas tardes, Dr. Tedros, Mike y María. Mi pregunta está relacionada con los exámenes. Como la mayoría de los países dicen que los instrumentos convencionales no están disponibles, la OMS les aconseja recurrir a la tecnología de la forma en que lo hace Corea del Sur, utilizando sitios web interactivos, apps que prometen autodiagnóstico o seguir los movimientos de infectados. Y para esto, ¿están colaborando con la UIT
Si es el caso, ¿podrían por favor elaborar un poco en esto? Gracias. Sí, yo diría que probablemente esta es la primera epidemia o pandemia del siglo XXI en la cual hay gran poder de la tecnología, de los medios de comunicación, inteligencia artificial, etcétera, y en donde se utiliza esto en cada aspecto, en cuanto a comunicación, en las comunidades, envío de información y también evitar la desinformación, que es uno de los usos más importantes de la tecnología. Y agradecemos a todas las agencias públicas y privadas que se nos han unido para poder tratar de comunicarnos mejor como sociedades. Y también hay un gran número de colaboraciones en cuanto a aplicaciones de seguimiento, de vigilancia y de análisis para apoyar a otras aplicaciones. Por ejemplo, Corea y China y otros países también han desarrollado aplicaciones que son para el seguimiento de pacientes, por ejemplo, un sistema de tracking y de control de la pandemia. Y nosotros mismos también hemos implementado una plataforma para contacto que sirve para hacer seguimiento y control de la pandemia, incluso en más de 50 países. Y también hay otras aplicaciones de las tecnologías de información como Epidemic Intelligence de Open Source y que hemos estado desarrollando hace 5 años con la consultoría adecuada y con información en todos los países para distintos usos, para que estemos así un paso adelante en cuanto a este virus y también otras pandemias. Estamos trabajando con el UIT, Mariano, que está coordinando grandes acciones a través del país y también el trabajo del UIT para lograr las mejores soluciones. Hay una tremenda cantidad de innovación, pero tenemos que convertir esta innovación y también entusiasmo de forma estructurada para sacarle el máximo provecho, y es el proceso en el que estamos hoy en día. También tenemos que recordar que cuando se trata de colección de información o el traqueo de los movimientos de cada paciente, de cada individuo, es que nosotros somos muy serios en cuanto a la protección de los derechos humanos y los principios que están involucrados en esto. Somos muy conscientes, queremos asegurarnos de que estos productos que se han desarrollado se han hecho de una forma muy sensible para resguardar la seguridad y privacidad de las personas y no salirnos del principio de la libertad individual. Y también para las sociedades, por supuesto. Y sí, hay una gran cantidad de colaboración. Podría hablar de esto por mucho rato más. Quizás María quiera hablar un poco más de esto, de el modelo de trabajo, de análisis específicamente, pero de nuevo, me gustaría agradecer a todos nuestros colaboradores alrededor del mundo. El poder de las ideas y estas ideas inmensas, increíbles que hemos tenido, que han venido desde pequeñas empresas a grandes empresas en el mundo, personas jóvenes también, y que han estado haciendo este hermoso trabajo de colaboración y apoyo a las sociedades y a los países. Yo quisiera agregar un par de cositas en cuanto a esta pandemia. Que también hemos visto en otras pandemias, por ejemplo, el uso de la telemedicina. Muchas personas que no pueden ir a hospitales o a sus rutinas diarias con el doctor es tener chats interactivos con el doctor, entre el doctor y paciente. Y así no se pierde esta relación, se hace en la casa. Y hemos visto esta aplicación que ha funcionado para muchos tipos de medicina. Vemos formas innovadoras en las cuales los niños y jóvenes pueden continuar con su educación, incluso cuando tenemos muchos niños y jóvenes que no pueden ir a clases porque están cerradas. Pero a través de estas tecnologías se puede
Se puede educar y trabajar en conjunto. Hemos visto estas formas innovadoras en donde también se puede apoyar a los médicos en formación. Trabajamos formas en las cuales se puede proveer herramientas, por ejemplo, la plataforma online de la OMS. Debo decir que muchas personas se han unido a nuestro programa online que está en más de 24 idiomas y que permite también tener conversaciones cara a cara, pero de manera digital, y también responder a preguntas muy difíciles en cuanto a pacientes que no se han podido contestar hasta el minuto. También estamos usando la tecnología en distintas formas para predecir los análisis. Ya me han escuchado decir esto antes. Esto es para trabajar a través de las predicciones. Por supuesto, estas no son realidades. Por lo tanto, lo que es importante es que tomemos todas estas medidas que hemos estado hablando, considerando desde el principio y asegurarnos de que estas predicciones no se conviertan en realidad. Y finalmente, la tecnología y las tecnologías de información y aplicaciones han cambiado y cambiarán la forma en que percibimos el distanciamiento social. Nosotros hablamos ahora de distanciamiento físico porque es la meta para que las personas no estén físicamente cerca, pero sí conectadas digitalmente. Entonces, permitimos que las personas puedan seguir conectadas socialmente, incluso cuando se encuentran físicamente separadas. Muchas gracias, doctora Van Kerkhove. La siguiente pregunta es de Ankit Kumar, de India. Pero antes que él haga su pregunta, me gustaría recordar a todos que usen el icono de levantar la mano para ponerse en la fila y también que utilicen el asterisco 9 en el celular y no gato 9. Muchas gracias, Margaret. Mi nombre es Ankit Kumar. Yo represento India hoy. Aquí hay 3 semanas de cuarentena, lo que significa que aproximadamente 5 millones de personas se encuentran en sus hogares hoy. Pero seguimos hablando acerca de las posibilidades de cuarentena y brote en el futuro. India no puede costear tantas cuarentenas. Entonces, ¿cuál es el mejor consejo de la OMS para India? ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que en el futuro no haya más cuarentenas en nuestro país? Y también, si podrían decirnos qué tan lejos estamos de una posible vacuna. Muchas gracias. Gracias, Kumar, por tu pregunta. Tu pregunta es muy buena y creo que el director general ha respondido a esta pregunta en su discurso. Se han dicho muchas cosas, pero que esto podríamos usarlo como una oportunidad, como una ventana de oportunidad. Y que lo hemos dicho también en otras conferencias. India tiene grandes capacidades para acelerar, elaborar y expandir su capacidad, pero debe hacer otras cosas. Debe tener un sistema para hacer las pruebas, poder tratar y poder aislar también a los pacientes. Y deben tener un enfoque de parte del gobierno para responder a esto. Si esto se pone en lugar, y sé que se está haciendo, pero podríamos acelerarlo, sabemos que India es un país extenso. Si miramos a India desde un punto de vista epidémico, por ejemplo, si recuerdan el proceso de la pandemia del polio, de la epidemia de polio en India, India logró derribarlo a nivel de aldeas. Lo detuvo, lo destruyó distrito a distrito. Y finalmente India ganó. Si hacen lo mismo de nuevo, podrán derribar esta epidemia. Pero tienen que poner énfasis en sistemas de salud sistemáticos para que haya esta transición y no haya más cuarentenas, para que así las personas no tengan que quedarse en sus casas más del tiempo necesario. Pero sin implementar las medidas necesarias, sin poner en lugar toda esta protección, será muy difícil para el país salir de esta pandemia. Y si logran salir, podrían tener una recaída. Yo creo que este es el desafío. Tenemos tiempo, es poquito, pero tenemos tiempo. Pero sigue habiendo una pequeña ventana de oportunidad para que los países hoy, mañana y el día siguiente
puedan avanzar. Si pudiese agregar, hemos visto países que pasar por estas cuarentenas, estas medidas de distanciamiento, de salud pública, y necesitamos aprender de todos estos países que han aplicado estas medidas en distintos niveles de intensidad. Sabemos qué medidas se tomaron en China, en Wuhan particularmente y en Hubei, y sabemos que estas medidas se están levantando ahora, y la razón por la que se pueden levantar es porque los sistemas que están ahí identifican rápidamente y aíslan todos los casos que aparecen. Y ahora estamos viendo en China que no hay casos locales. Vemos casos nuevos importados. Hay más importaciones que las transmisiones locales. No hemos tenido estas transmisiones locales hace días ya, pero mi punto es que en China han tomado este enfoque para levantar de a poco las medidas. No fue todo de una vez. Y en distintas partes del país tomaron distintos niveles de intensidad de medidas. En Singapur, por ejemplo, utilizaron un enfoque distinto. Tenían la aplicación de medidas de distanciamiento físico y social, pero no cerraron sus escuelas. Entonces es muy importante para nosotros tomar estos ejemplos de estos países y ver en detalle lo que hicieron, cómo se relaciona esto con su epidemiología, y aprender lo que hicieron. Ahora estamos viendo de forma muy detallada qué es lo que hizo cada país y los niveles de éxito que tuvieron para poder decir qué es lo que funciona, porque sabemos que funciona. Sabemos que es muy difícil, pero no queremos que lleguen a una cuarentena y luego la levanten, luego rebrote y sigan el ciclo así. Entonces tenemos que poner estas medidas que son temporales. Sabemos que son muy difíciles y les damos las gracias por su desempeño individual en este brote, pero sabemos que estas medidas son temporales. Pero estas medidas para encontrar los casos y aislarlos, tratar los pacientes que requieren tratamientos es muy crítico. Creo que en India, con 606 casos, bueno, ya mencioné los 6 pasos, hacer eso ahora ayudará a India a detener la propagación del virus a más lugares o incluso volverse mayor. Como Mike dijo, India tiene la capacidad y es muy importante y es muy bueno ver que en India están tomando medidas tempranas y esto ayudará a suprimir y controlar los contagios lo antes posible, antes de que sea más grave. Entonces, es muy importante lo que está sucediendo en India ahora. Esto de cortarlo en el principio, donde tienen solo 606 casos. Gracias, Dr. Tedros. Ahora tenemos a Camila del Financial Times. Tenemos una pregunta. Camila, ¿estás? Sí, ¿me escuchan? Sí, por favor, comienza. Bueno, hablaron acerca de los posibles riesgos para la cadena de abastecimiento médico, pero ¿hay algunos productos en específico en algunas regiones o partes de la cadena de abastecimiento que estén sobrecargados en este momento? Bueno, sí, creo que todos los elementos de la cadena de abastecimiento de muchos productos están bajo tensión extrema, desde los materiales en bruto, a la producción, a la distribución y a la entrega. Y hay distintas razones tras esto. La producción, en algunos casos, por ejemplo,
hay mucha goma que se utiliza para hacer los guantes de goma, viene de países en específico. Si estos países ya tienen problemas en sus cadenas de abastecimiento generales o si tienen problemas para sacar sus productos a nivel internacional, entonces los lugares en que se hacen los guantes tendrán problemas para esto, no porque no tengan la capacidad de producción, sino que no tienen los materiales. Entonces hay problemas en toda la cadena de abastecimiento. El problema más simple es la demanda, porque nuestra producción actual de equipo protector o de ventiladores ya era adecuada a nivel global antes de todo esto. Desafortunadamente, el mundo no está listo para una pandemia, por lo que ahora no tenemos los suministros para aumentar nuestras capacidades o proteger a nuestros trabajadores sanitarios. Entonces ahora tenemos una escasez en ventiladores y otros productos necesarios para la respuesta médica o para proteger a nuestro personal sanitario. También tenemos que evitar la escasez en otros suministros médicos porque las cadenas de abastecimiento están sobrecargadas y esto es un efecto secundario del virus como el cancelamiento de viajes, de vuelos y muchas personas llevan mercancía. Entonces también ahora tenemos problemas con los envíos. Vemos que ahora es más difícil mover materiales alrededor del mundo. Entonces, estamos trabajando para esto. El director general, incluso después del lanzamiento del recurso humanitario, tuvimos discusiones con él y el secretario general para hacer todo lo posible para mejorar y entregar los suministros necesarios para ayudar a los trabajadores sanitarios alrededor del mundo en cuanto a ventiladores y equipo protector. Entonces se ha mejorado mucho esa capacidad y haremos más anuncios más adelante. Pero lo que también necesitamos es una mejora en producciones y en financiamiento. Y creo que el director general hablará de esto también en la reunión de líderes de G20 mañana. Si pudiese añadir, lo que estamos haciendo para enfrentar este problema, tenemos que ser claros. El mundo está enfrentando una escasez significativa de equipo protector para el personal sanitario, incluyendo guantes, mascarillas, batas y protectores faciales. Y proteger nuestro personal sanitario tiene que ser nuestra primera prioridad. Estamos trabajando con colegas técnicos alrededor del mundo para identificar formas de enfrentar esta escasez mientras intentamos encontrar soluciones. Pero algunas de estas soluciones no son ideales y esto no es aceptable. Así que tenemos que priorizar el uso de equipo protector de forma adecuada, que es para nuestro personal sanitario que cuidan pacientes. Gracias, doctora Van Kerkhove. Ahora tenemos una pregunta de Vera Okiongo. Discúlpame, Vera, si dije mal tu nombre, desde Nation Media Africa. Vera, ¿estás en línea? Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bueno, quisiera saber si en las simulaciones que han hecho, si hay alguna indicación de cómo esto podría afectar a los países de África. Y también tenemos el Centro de Control de Enfermedades en África y quiero preguntarle al director general cómo planean apoyarlo, porque estaba financiado por la Unión Africana, pero la última vez que hablé con el subdirector no tenía mucho dinero, entonces ahora están en condiciones críticas. Incluso el sistema de salud en África está bastante frágil. Gracias.
Bueno, yo podría empezar y Mike continúa. Puedo hablar de la primera parte del uso de las simulaciones matemáticas para ver qué podría suceder. Hemos trabajado con grupos que ven estos escenarios utilizando información epidemiológica disponible para saber cómo se transmite el virus, la tasa en que el virus se mueve en las poblaciones de China e Italia, etcétera, y usamos esos parámetros para estimar qué sucedería en una nueva población, en África, por ejemplo. Y así se puede saber o estimar el número de casos y de muertes si no se hiciera nada, si no intervenimos. Pero algunas de estas cifras son bastante aterradoras, son bastante altos. Pero lo que también pueden hacer estos modelos es que pueden ver qué sucedería si se implementan ciertas intervenciones. Y son las intervenciones que ya hemos mencionado, que son las medidas de salud pública, de distancia física, de asegurarse de que tienen exámenes suficientes y que encuentran todos los casos. Y cuando ven esto, los casos se reducen. Entonces, esto es lo importante en las simulaciones. Nos ayudan también a planear y a estimar las cifras de casos basados en la severidad de las infecciones. Y podemos ver lo que pueden necesitar. Por ejemplo, ayuda en aparatos respiratorios. Entonces, utilizamos estos modelos para estimar qué necesitaríamos en suministros. Han sido bastante útiles para ver a nivel nacional y regional y estamos trabajando con otros colegas para crear herramientas para ayudarlos a prepararse. Sí, bueno, en cuanto al CDC en África, he hablado con John Kingston. John es el director de la CDC en África y ha tomado el rol como director general en este escenario del COVID-19. La CDC en África es una gran institución que ha apoyado y también a otros miembros del pasado. Y bueno, John tomó su rol como director general en la CDC de África. Y él bueno, hemos trabajado juntos por un buen tiempo, trabajando en pos de salud pública de calidad en África. Hemos trabajado en conjunto con la CDC en África, entrenando y también trabajando el diagnóstico en el COVID-19, preparando test. También en conjunto con colegas en China se ha estado trabajando y la distribución también de equipos de protección personal. Por lo tanto, hay buena relación con los colegas en la CDC en África. Y, por supuesto, con la OMS siempre, bueno, en la OMS siempre estaremos contentos de poder apoyar y estaremos felices de que hayan instituciones que también pretendan ayudar, como ocurre con la CDC en África. Y bueno, si hay que ver algún beneficio, es que una prioridad es que debemos construir nuevos sistemas de salud, no solamente a un nivel nacional, sino también a un nivel global. Lo que hemos aprendido con esta pandemia es que necesitamos sistemas de salud más fortalecidos. Y lo que hemos discutido con John en la CDC de África, para tener un mejor sistema de salud, sobre todo en este continente. Muchas gracias, doctor Ryan. Entonces, la siguiente pregunta es de Gucci de Kioto. Solamente tenemos tiempo para 2 preguntas más, así que les pediré que por favor mantengan sus preguntas cortas. ¿Estás ahí? ¿Me pueden escuchar? Hola, sí, te podemos escuchar. Hola, este es Kyoto. Una pregunta para el doctor Ryan. ¿Cuál es el consejo que la OMS ha dado al Comité Olímpico Internacional y chino, antes de que se tome esta decisión? Gracias.
Muchas gracias por tu pregunta. Hemos estado trabajando por muchos años con el Movimiento Olímpico Internacional, dándoles medidas de seguridad y no hemos tomado ninguna decisión final en cuanto a estos eventos en sí, pero sí aconsejamos organizar grupos y la gente lo está haciendo, como por ejemplo también en Arabia Saudita, en cuanto a cómo se pueden manejar estos eventos, cómo se puede minimizar los riesgos y cómo se pueden manejar estos riesgos también para que salgamos exitosos y no haya más riesgos en la salud en general de las personas. También en otros países y en los otros continentes. Hemos tenido conversaciones con los colegas y, por ejemplo, en Kioto, con el gobierno japonés también en el último tiempo, en cuanto a la decisión de ayer. Y continuaremos otorgando consejos en cuanto a esta pandemia que sigue escalando y esta situación. Bueno, hemos entendido los grandes esfuerzos que ha tenido Japón trabajando durante junio, julio, que han sido reuniones. Y también poder apoyar a otros países, a otras sociedades, para que también se puedan asociar y abordar este brote de distintas maneras. Muchas cosas se han puesto sobre la mesa en este sentido, en cuanto a los riesgos de la salud pública y las decisiones que deben ser tomadas. Entonces se ha decidido posponer las Olimpiadas, esto en conjunto con el gobierno japonés, y nosotros apoyamos esta decisión. Entonces, Dr. Ryan, son dos personas las que han bajado sus manos, pero tenemos una pregunta de la prensa asociada. Por favor, adelante. Parece que no tendremos esta pregunta. Ah, ahí estás. Por favor, continúa. Hola, este es Jamie del EP. Solamente quería preguntar muy rápido al doctor Tedros acerca de el Twitter que publicó ayer en cuanto a los esfuerzos que ha hecho el presidente Trump. Y solamente me preguntaba, bueno, quería darte las gracias, creo que haces un gran trabajo, pero me preguntaba que el presidente Trump desde el principio ha intentado minimizar este brote desde el principio y ahora él está hablando de, por ejemplo, iglesias que podrían estar enfrentadas al COVID-19. Bueno, esto en Estados Unidos. Quería preguntarle acerca de las decisiones que él ha tomado. ¿Usted piensa ¿qué tan seguro está de las decisiones en el fondo que él ha estado tomando? Si él ha estado haciendo un buen trabajo o no. Gracias. Sí, yo respaldo lo que he dicho. Como saben, una de las recomendaciones, de la OMS es el enfoque que tienen los gobiernos y principalmente que el jefe de Estado tome la responsabilidad y dé una respuesta a cómo batallar contra este virus. Y eso es lo que he mencionado con anterioridad, porque luchar contra esta pandemia necesita del compromiso político. Y es un compromiso a un alto nivel, lo más alto posible. Y este compromiso de los políticos, bueno, ustedes ya lo han visto, el mundo lo ha visto. Y ese tipo de liderazgo es muy importante en cuanto al enfoque de los gobiernos y a cada sector también de cada nación. Debemos intentar suprimir y detener esta pandemia. Sé que él está haciendo lo mejor que puede, pero no solamente hay que considerar el enfoque de los gobiernos, sino también expandir el testeo, las pruebas y otras recomendaciones que también estamos entregando. Y sabemos que él se toma esto muy serio. Eso es lo que vemos. Y yo tuve la oportunidad de poder discutir con él acerca de este tema. Y en cuanto a lo que él ha dicho y lo que ha hecho,
Yo pienso que acá sí hay un compromiso político y liderazgo que sí puede traer cambio o que puede detener esta pandemia. De nuevo, solamente decir que más temprano hablamos con Tony Fauci y estuvimos muy impresionados de ver el trabajo que algunas instituciones, muchas instituciones están haciendo con sistemas fabulosos o ideas fabulosas para el cambio del sistema de salud y el apoyo que se ha dado a un nivel internacional. También el CDC de Atlanta hemos tenido reuniones hace más de un año atrás, trabajando con el ébola, con distintos colegas. Y agradezco a todos los que han tenido ideas innovadoras, tanto también para el primer intento de vacuna para el COVID-19. La FDA también ha aportado bastante, ha trabajado mucho con nosotros en cuanto a prototipos de animales, posibles vacunas, etc. Confiamos enormemente en la ciencia y en la salud que hay en Estados Unidos para así detener este problema. Ayer él habló sobre la información, de las estadísticas a nivel nacional y trabajando a través del problema. Y de nuevo, estamos impresionados por el trabajo que se ha hecho a nivel estatal. Ahora es tiempo de apoyarlos a ellos, a todos los trabajadores de la salud, profesionales de la salud alrededor del mundo. Ellos son héroes y a todos les debemos el apoyo. Muchas gracias, Dr. Ryan. Y en esa inspiradora nota cerraremos esta conferencia. Muchas gracias a todos por atender. Enviaremos el audio y la información en cuanto a qué opina la OMS o qué dice la OMS con el COVID-19. Volveremos a reunirnos el viernes. Muchas gracias. Gracias y nos vemos el viernes.